Vale. ¿Y a mí en qué momento se me ve? Ya. Sí, se te está viendo ya. Ya estamos en directo. Hola, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Bueno, pues comenzamos ya. Bienvenidos a todos a este primer Congreso Interdisciplinario en Ciencias de la Salud y Sanidad. Comenzamos este evento sanitario y médico enfocado para todas las diversas disciplinas relacionadas con la sanidad y las ciencias de la salud, la investigación, el desarrollo sanitario y, por supuesto, sin olvidarnos tampoco de enfoques tan importantes en la sanidad actual como son la interdisciplinaridad, el aprendizaje mutuo de las disciplinas, mejorar los resultados y la atención de nuestros pacientes. Vamos a comenzar este evento con nuestras primeras jornadas interdisciplinares en ciencias de la salud y sanidad, que es un evento donde vamos a disfrutar de 2 ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, ¿vale? Ambas tienen un carácter muy multidisciplinar y de las que estoy segura que independientemente de cuál sea vuestra categoría, vais a salir reforzados como profesionales con ellas. Así que, bueno, vamos a comenzar la sesión presentando a nuestra ponente de hoy, que es una profesional en su campo y, en mi opinión, una maravillosa divulgadora, que es doña Almudena Rodríguez Martínez, enfermera en el Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia, y también podóloga. Muy buenos días, Almudena. Muy buenos días a todos. Hoy vas a venir a hablarnos sobre los tratamientos alternativos en úlceras de difícil cicatrización, evidencia y nuevos enfoques, que es un tema pues, que es muy relevante para todas las disciplinas debido a esta alta frecuencia que podemos encontrar en pacientes con este tipo de lesiones tan multifactoriales en ocasiones y que tienen orígenes muy diversos. Por ello, Almudena hoy viene a actualizarnos sobre los fundamentos básicos, los tratamientos actuales, así como las recomendaciones. Así que, Almudena, si quieres ir preparando la presentación, yo mientras tanto, bueno, pues voy recordándoos que podéis recibir vuestros correspondientes certificados a lo largo del día hoy, visualizando ambas charlas, ¿vale? Tenéis el día completo para ver las charlas, ya sea en directo o va a quedar también grabado en la plataforma, ¿vale? Para todos aquellos que no puedan estar en directo. Y también, por supuesto, todos los que estéis ya conectados, que disfrutéis de la charla, os invito a que realicéis todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas y nada, procederemos a responderlas una vez finalice la presentación, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, Almudena, cuando quieras. ¿Se ve ya toda la pantalla correctamente? Se ve ya toda la pantalla correctamente. Muy bien. Pues comenzamos entonces. Pues buenos días a todos. Gracias por participar en este primer congreso interdisciplinario en Ciencias de la Salud y Sanidad. Para mí es un placer poder estar aquí ofreciendo esta ponencia que espero que os guste y que sea del agrado de todos. Como ha dicho Miriam, yo soy Almudena Rodríguez, soy enfermera en el Hospital Universitario de Santa Lucía, en Cartagena, en planta de medicina interna, y luego aparte también pues trabajo de podóloga en una clínica en ámbito privado. Comenzamos la ponencia, que la he dividido en 2 bloques, un primer bloque un poquito más de teoría, de recordatorio, y el segundo bloque pues de los tratamientos nuevos que podemos encontrarnos para facilitar esa cicatrización de las heridas. A modo recordatorio, pues nombras un poquito los tipos de lesiones o heridas que nos podemos encontrar. Y bueno, pues hacer el repaso. En primer lugar, podemos mencionar las lesiones por presión o también úlceras por presión. Hago el hincapié de lesiones porque, bueno, desde hace unos años, desde el 2005 en adelante, el término fue cambiado y se cambió úlcera por lesión. Pero bueno, a día de hoy se utilizan los dos y están correctamente bien si se dice ambos. Pues como su nombre indica, la causa de este tipo de lesiones va a ser la presión que va a tener el paciente sobre sí mismo, las diferentes presiones que se pueden encontrar, que al hacer contacto, sobre todo en localizaciones donde hay hueso, pues se produce este tipo de lesión. También son comúnmente, es verdad que este tipo de lesiones también se cronifican en el tiempo, y también son a veces de difícil cicatrización, pero sobre todo por los factores de riesgo que presenta el paciente.
En el siguiente bloque tenemos las lesiones por humedad. Estas lesiones quizás sean un poquito más agudas y también por el nombre, por su propio nombre, pues la causa de este tipo de lesión va a ser la humedad continua en contacto con el paciente, sobre todo pacientes que portan pues, dispositivos tipo pañal. También se pueden observar las irritaciones típicas en los recién nacidos, pues lo mismo, por llevar ese pañal húmedo en contacto con la piel, pues hace que se macere la zona y salga este tipo de lesión. Luego tenemos las úlceras de origen vascular, que a su vez se dividen en dos tipos, origen venoso y origen arterial. Siempre que hablo sobre este tipo de úlceras, hago el matiz de que es súper importante. Siempre digo que el origen vascular podría ser el nombre y siempre hay que poner el apellido, o venoso o arterial, ya que el tratamiento es diferente. Mientras que en las úlceras venosas, el tratamiento puede ser una cura local y luego aparte, sí o sí, el tratamiento estrella en este tipo de úlceras es la compresión adecuada. En, en las úlceras arteriales nos vamos a encontrar donde no hay riego arterial a la herida, por lo tanto la úlcera no va a estar recomendada una úlcera húmeda, sino todo lo contrario, una cura seca, perdón, cura seca, ya que el tratamiento estrella aquí va a ser una revascularización de la zona y ya pues dependiendo de si esa revascularización ha sido exitosa o no, pues ya se puede valorar otro tipo de cura local o si no ha funcionado, pues probablemente progrese a la amputación de alguna zona del miembro inferior. Y luego tenemos también la combinación de las úlceras mixtas, que tienen componente de ambas. Pueden ser producidas por esa hipertensión venosa, sobre todo en miembro inferior, pero luego aparte también pues podemos encontrarnos que no tiene un índice tobillo-brazo adecuado, también hay falta de riego y bueno, son úlceras que también se complican y se alargan en el tiempo. Es muy común estos tipos de pacientes, sobre todo, bueno, los de arteria no, pero los de úlcera venosa, que es a raíz de este tipo de úlceras la idea de hacer esta ponencia, ya que estos pacientes son los que seguro que a nivel clínico, en la asistencia clínica, todos hemos escuchado a estos pacientes decir, no, si esta herida la tengo de hace un montón de tiempo. Cuando dicen un montón de tiempo refieren meses, e incluso yo tengo conocidos y familiares que la tienen durante años y siempre hacen la referencia de, bueno, hay épocas en las que la herida parece que se cierra, pero no se llega a cerrar del todo y luego enseguida se vuelve a abrir, vuelve a infectarse, vuelve. Entonces, cuando hice la idea de los tratamientos de úlceras, de lesiones cronificadas, pues fue muy enfocado a este tipo de úlcera, la úlcera venosa, que son las que más se alargan en el tiempo. Luego también nos podemos encontrar las úlceras neuropáticas, típicas en pacientes diabéticos, sobre todo se producen en zonas de máxima presión, como vamos aquí en la foto, en la segunda imagen, en la zona plantar, donde se pierde la almohadilla, la grasa plantar, se pierde en la zona y los metatarsianos hacen presión y salen este tipo de úlceras. Y luego, por ejemplo, la primera imagen pues, fue un debut diabético en un paciente relativamente joven que presentaba un roce desde hacía 2 o 3 meses, que como se observa en la foto es un roce debido a la chancla de dedo. Y bueno, se pensaba que era una cura normal que iba a cicatrizar y bueno, pues después de 2 o 3 meses viendo que no mejoraba, pues se hizo un glucómeter y observó que tenía una glucemia elevada y debutó con diabetes. Luego tenemos las lesiones de tipo infeccioso. Suele ser lesiones que se mantienen, no se consiguen su cicatrización completa, ya ven porque son lesiones complejas, muchas de ellas son lesiones provocadas tras una intervención quirúrgica.
que por alguna circunstancia, alguna extirpación de algo, se ha dejado la herida abierta, se intenta mantener la asepsia, sus curas cuando proceden, pero esa herida ya se sabe que no se va a conseguir, no va a conseguir la cicatrización. Entonces, pues son heridas que, bueno, se mantienen limpias hasta que empiezan ahí a otra vez a ver sí, una sobreinfección o se infectan, y muchas de ellas, porque en el hospital hemos tenido pacientes que requieren ingreso hospitalario, ya que son bacterias multiresistentes que solamente pues, se pueden tratar con antibióticos vía intravenosa. Entonces, estas heridas son más complejas, que por mucha cura local que hagas, se sabe que no se va a conseguir el cierre completo de la herida, de la lesión. Luego también tenemos de tipo lesión neoplásica. Aquí, por ejemplo, en esta foto, pues se puede observar como un eczema, un eritema. Muchas veces se pueden confundir en el inicio con algún tipo de lesión de pérdida de epidermis e incluso alguna lesión tipo ulcerosa, que le estamos aplicando el tratamiento correcto, el que creemos que está correctamente adecuado al tipo de lesión, y no vemos una mejora. Entonces se podría sospechar de malignidad, y para salir de dudas, pues en este caso estaría indicado la realización de una biopsia. Y ya pues con los resultados de la biopsia, pues descartar o confirmar esa lesión neoplásica. En el caso de que se confirmara, pues también es verdad que por mucha aplicación de cura tópica o cura local, no se va a conseguir la mejora de este tipo de lesiones. Y luego tenemos otros tipos de heridas, como pueden ser pues, de tipo vasculopatías, que bueno, que dependiendo de enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal, pueden en determinadas épocas pueden aparecer este tipo de lesiones, pero es verdad que con su tratamiento adecuado, muchas veces tratamiento corticoide, tanto vía oral o tópico, pues bueno, se resuelven sin más incidencias. Y antes de terminar, que no lo he dicho en la primera diapositiva, pues hacer el recordatorio de que, bueno, podemos distinguir entre una herida crónica o herida aguda cuando se habla ya de herida crónica, cuando se ha superado un tiempo de unas 6 semanas aproximadamente. En diferentes bibliografías pues se habla sobre las 4 o 6 primeras semanas se consigue la reducción de esta herida y la cicatrización completa en una herida, en una lesión sin más complicaciones. Cuando esa lesión se mantiene abierta, no se consigue la cicatrización en un periodo de 6 semanas, ya se podría hablar de herida crónica o herida cronificada. Pasamos un poquito a comentar la fisiopatología de la cicatrización, que sería esa reparación del tejido del lesionado hasta conseguir su cicatrización, su cierre completo. Y para ello aquí va a entrar pues va a haber un proceso donde van a aparecer muchas, yo te digo, pues, células y factores que va a producir este cierre, como pueden ser células inflamatorias, matriz extracelular, factores de crecimiento y mediadores químicos. Podemos hablar de que en esta fase de cicatrización, a su vez va a constar de 4 fases: la fase hemostática, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación o maduración. Y pasamos a hablar un poquito sobre ellas. En primer lugar, vamos a tener la fase hemostática, que va a ser la que se va a producir inmediatamente después de la lesión. Se va a producir en los primeros minutos, primeras horas de la lesión. Su objetivo principal es detener la hemorragia y formar un coágulo inicial. Para ello se van a llevar a cabo varios procesos, como pueden ser la vasoconstricción y liberación de endotelina, la activación de plaquetas, liberando factores plaquetarios, y la formación de la red de fibrina como estructura para las células reparadoras. Después de esa fase hemostática,
va a pasar a la fase inflamatoria. Muchas veces no son una fase detrás de otra, sino que muchas veces se pueden dar ambas a la misma vez, se pueden solapar. Esta fase va a ocurrir entre los primeros 2-5 días de esa lesión y el objetivo va a ser eliminar los microorganismos, restos celulares y preparar el tejido para la reparación tisular. Perdón. ¿Qué procesos van a ocurrir aquí? Va a existir vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Va a existir infiltración de neutrófilos para realizar fagocitosis y liberación de proteasas. Va a haber migración de macrófagos también para favorecer esa fagocitosis, liberación de citocinas, activación de fibroblastos y producción de angiogénesis. Y también va a existir liberación de mediadores inflamatorios. Y esta es la fase que es la que se va a prolongar en el tiempo cuando esa cicatrización no se consigue en el tiempo estimado. ¿Por qué se va a estancar esta fase? Porque va a haber un aumento de enzimas proteolíticas y una disminución de factores de crecimiento. Esto lo que va a favorecer va a ser el proceso catalítico y la inhibición de la mitosis celular. Entonces, esta fase es la que se estanca y es la que no nos ayuda a que vaya progresando el proceso de cicatrización. La siguiente fase sería la fase proliferativa, que se va a desarrollar en los 4-21 días tras la lesión, con el objetivo de formar tejido de granulación y restauración de la vascularización. Para ello, en esta fase, los fibroblastos van a producir colágeno de tipo 3 y matriz extracelular. También va a existir angiogénesis, que es la proliferación de nuevos capilares. Va a haber migración y proliferación de queratinocitos desde los bordes de la herida, para que empiece a haber esa epitelización de la zona. Y también va a aparecer tejido de granulación, el tejido tipo rojizo, húmedo y altamente vascularizado. Y por último, se va a desarrollar la fase de remodelación o maduración, que va a empezar a partir de los 21 días y puede llegar a durar incluso meses y años. El objetivo de esta fase va a ser consolidar la resistencia del tejido y remodelar la cicatriz, perdón. ¿Qué procesos van a ocurrir en esta fase? Va a haber sustitución del colágeno 3 que se ha creado en la fase anterior por colágeno tipo 1. Va a haber reorganización de las fibras de colágeno en enlaces paralelos. Va a haber disminución de la celularidad y vascularización. Y va a haber formación de cicatriz fibrosa, menos flexible que el tejido original. Aparte de todas estas fases, el paciente también va a presentar unos ciertos factores que impidan que la cicatrización se lleve de forma correcta. ¿Cuáles van a ser estos factores? Pues hay dos tipos de factores. Por un lado, los factores locales, que va a presentar la misma lesión, y por otro lado, los factores sistémicos, que va a depender muchas veces de las características del paciente. Como factores locales, nos vamos a encontrar con una herida colonizada con bacterias, que bueno, decir colonizada no significa que haya infección, pero es cierto que muchas veces esa colonización pues va en aumento hasta llegando a crear infección. Luego también puede haber higiene deficiente de la herida. Luego puede haber recubrimiento de fibrina al tejido necrótico que hace que impida que ese lecho esté adecuadamente limpio y adecuado para la cicatrización. También puede haber aporte escaso de sangre o hipoxia local por una mala irrigación, por esa necrosis, por ese tejido sin oxígeno.
Luego también puede haber resto de residuos, por ejemplo, en una herida con sutura pues puede haber algún resto de ese material que también impida que se consiga el cierre completo. La zona también puede verse con una cierta presión que no ayude a ese cierre. También la hipergranulación va a retrasar el proceso de cicatrización. Y luego el lecho, pues si hay un exceso de exudado, tampoco es el adecuado para el cierre completo, pero si existe también una deshidratación de ese lecho, también va a interferir en esa cicatrización. Por lo tanto, hay que manejar el tipo de exudado para que adecuadamente el lecho esté a nivel de humedad óptima para ayudar en la cicatrización. Y luego como factores sistémicos pues vamos a encontrar pues, la edad del paciente, pues en una edad avanzada pues, va a ser más difícil conseguir la cicatrización. Luego diferentes tipos de enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, también va a interferir en la cicatrización. Luego algún tipo de neuropatía también. Luego, enfermedad metabólica tipo obesidad o tipo desnutrición, sobre todo en pacientes encamados con déficit nutricional, pacientes que requieren muchas veces un aporte suplementario con batidos hiperproteicos. Luego también ciertos tratamientos farmacológicos también pueden prolongar ese periodo de cicatrización. Luego el estado inmunológico del paciente, en pacientes inmunodeprimidos también va a ser dificultosa la cicatrización. Luego hábitos como el tabaquismo o el alcoholismo crónico también dificulta el proceso. Y luego pues otros tipos de tratamientos como puede ser la quimioterapia o la radioterapia también va a enlentecer este proceso de cicatrización. Ya con esto terminamos el primer bloque, el primer recordatorio, un poquito más a modo, pues eso, teórico. Y ya ahora sí que pasamos al bloque de que los tratamientos alternativos emergentes que están surgiendo en estos últimos años y hablar un poquito sobre ellos. A lo largo de estas diapositivas, seguro que lo diré millones de veces, pero bueno, por si acaso se me olvida, pues bueno, hacer la connotación que estos tratamientos, como he dicho, lo iré diciendo, nunca van a sustituir al tratamiento principal, que luego también al final de la ponencia lo menciono, que bueno, que sería el tratamiento local de la lesión. Estos tratamientos siempre van a ser coadyuvantes, suelen ser inocuos, entonces pues muchas veces se complementa al tratamiento local, al tratamiento estrella y bueno, pues para promover o para acelerar ese proceso de cicatrización. Lo he dividido en 4 bloques porque buscando la bibliografía pues hablan más o menos sobre estos diferentes tipos de grupos de tratamientos y por un lado tenemos las terapias biológicas, luego las terapias físicas, las sustancias naturales, también conocidos como la fitoterapia, y luego por último pues una medicina complementaria, integrativa, que también pues, puede ayudar muchas veces al proceso de la cicatrización. Comenzamos con este primer bloque de terapias biológicas y bueno, pues cuando empecemos a nombrar algunas de ellas, estoy segura que a la gran mayoría de nosotros nos va a sonar alguna, segurísimo. Este bloque, estas terapias, son quizás voy a decir, tratamiento estrellas en el mundo dermocosmético, en el mundo dermatológico, de la cosmética facial, ya que muchos de ellos se hacen tratamientos faciales o capilares. Tenemos como terapia biológica, tenemos la terapia celular con células madre, la aplicación de PRP, plasma rico en plaquetas, luego también tenemos matrices dérmicas acelulares, factores de crecimiento y también los exosomas. Segurísimo, estoy 100% segura que os suena
de algún tipo de tratamiento facial, sobre todo en el sexo femenino. Pues pasamos, están ordenados, aquí anteriormente he dicho, bueno, los nombres de algunas de ellas, de las que vamos a hablar, pero ahora aquí, a partir de ahora, están ordenadas por evidencia científica, ¿vale? De más moderado a menos evidencia científica. En primer lugar, hablamos de factores de crecimiento, que en realidad los factores de crecimiento también son extraídos del plasma rico en plaquetas, pero aquí lo menciono como a nivel tópico, porque sí que he visto que hay como pomadas tópicas que tienen estos factores de crecimiento. La evidencia de su uso es moderada, pero hay un uso regulado de este tipo de tratamiento, ya que pues se lanzó una alerta sanitaria por riesgo oncológico. Entonces, bueno, pues su uso se recomienda cuando el beneficio es superior al riesgo. Se ha hecho uso de él en úlceras de pie diabético y dando resultados de mayor tasa de cierre o aceleración de ese cierre de la herida. Bueno, los factores de crecimiento, solamente decir que son proteínas biológicas que promueven la reparación celular y la regeneración de tejidos lesionados. Luego tenemos las matrices dérmicas acelulares, que son es un material biocompatible con un andamiaje de colágeno y elastina que carece de células y se utiliza para la regeneración de tejidos blandos. Deriva de animales como el bovino y el porcino y también de humanos. También hay evidencia moderada de su uso. Se ha estado aplicando en úlceras venosas y también de pie diabético. Como resultado mejora la tasa de cierre de la herida y, como hemos dicho, pues sería como una terapia coadyuvante o adyuvante cuando no responde a las medidas estándar. El único que es algo así como en contra que puede haber de este tratamiento, que bueno, tiene un coste superior y hay que tener un buen manejo logístico, ya que creo que tiene que mantenerse en frío y a la hora del almacenaje y todo eso es un poco más especial. Entonces, pues a tenerlo en cuenta. Luego tenemos el plasma rico en plaquetas, el PRP, que es un suero concentrado a base de factores de crecimiento. Y también este tipo de tratamiento, aparte de facial, y también lo conoceréis tipo capilar porque fortalece, también muy utilizado en el mundo de la traumatología y de la cirugía ortopédica. Últimamente se está también haciendo muchas infiltraciones con PRP dando muy buenos resultados. Este plasma tiene la capacidad de estimular la diferenciación y multiplicación celular. Promueve la curación de los tejidos mesenquimales dañados, como pueden ser los tendones, el ligamento e incluso la piel. Hay evidencia moderada de su uso. También se ha estado usando en heridas crónicas, en úlceras venosas y en pie diabético, aumentando el cierre completo de la herida, de la lesión, y acelerando la reducción del área afectada. Normalmente es PRP, normalmente no se usa PRP autólogo, por lo que es bien tolerado. Se extrae muestra sanguínea del propio paciente, se centrifuga y es la que se aplica. Entonces, pues puede ser, puede no, es bien tolerado. Luego, lo único inconveniente de que hay mucha heterogeneidad entre los estudios. Es lo que pasa con todos estos tratamientos, que muchas veces pues no, cada estudio pues menciona un tipo de cantidad, cada cuánto se puede repetir su aplicación. Entonces, pues esa heterogeneidad es lo que hace que no haya un protocolo exacto y a la hora de aplicar, pues todavía pues cada uno lo haga a su forma. Luego tenemos la terapia celular de células madre, muchas veces proveniente de tejido adiposo y también de la sangre. Aquí todavía hay una evidencia baja moderada.
Se ha usado en heridas crónicas no cicatrizantes, teniendo buenos resultados, reduciendo el tamaño de la herida y mejorando la vascularización y el tiempo de cierre, pero es una terapia que todavía está en investigación. Como inconveniente, podemos tener también que hay heterogeneidad entre los estudios, mayor coste y todavía no está muy regularizado. Y todavía se tiene que comprobar pues, la seguridad a largo plazo, que sea una terapia segura en el paciente. Y luego, por último, habla un poquito sobre los exosomas, que también están últimamente, pues ya hay muchos anuncios, hay muchas cremas faciales con este tipo de producto. Bueno, pues al decir que los exosomas son vesículas extracelulares que actúan de mensajeros transportando proteínas, lípidas y material genético. Su uso en medicina regenerativa y estética se usa en medicina regenerativa y en estética por su capacidad de estimular y regenerar celularmente la zona. Mejora también la hidratación y la firmeza de la piel. También revitaliza los folículos pilosos para el tratamiento de la caída del cabello. Y bueno, su evidencia actualmente todavía es experimental. No he encontrado estudios donde se use a nivel de herida. Y bueno, los resultados en el ámbito, sobre todo en el ámbito de estética, pues bueno, efectos favorables en la angiogénesis, en la revitalización y también existe menos inflamación cuando cuando se hace uso de ellos. Hay poco riesgo de rechazo y bueno, pues según los estudios que hay, pues promete, los resultados son prometedores. ¿Qué inconvenientes podemos tener? Pues que todavía existe falta de estandarización en los estudios preclínicos que existen, que se encuentran en fase de ensayo y actualmente puede haber riesgo comercial de productos de cosmética sin evidencia. Así que por mucho que hablen de que ciertas cremas llevan exosomas y tal, pues que igual la evidencia de que ese producto de esos exosomas sea verdaderamente funcional, pues bueno, todavía está ahí en duda, ya que está en fase experimental. Pasamos al siguiente bloque, a hablar sobre terapias físicas. Como bien he mencionado, las terapias biológicas las podíamos conocer por el mundo de la estética. Estas terapias físicas, segurísimo que también las conocemos, pero por el mundo de la fisioterapia o por el mundo rehabilitador. Muchas de ellas son realizadas en clínicas de fisioterapia y a nivel de reparación también tisular, pero a nivel de lesiones tendinosas y musculares. Por eso, como funcionan muy bien a nivel interno, pues también se están haciendo ya pues, estudios utilizando estas terapias en forma coadyuvante a una herida sobre todo, y se aplica en la zona íntegra de alrededor de la lesión, en la piel no dañada. ¿Qué terapias físicas no vamos a encontrar? Pues terapia con láser, también conocida como fotobiomodulación, la terapia de presión negativa, la aplicación de ultrasonidos, de ondas de choque y de radiofrecuencia. Luego creo que me falta la de radiofrecuencia, así que no te lo tienes. También las ordeno de mayor evidencia a menos, ¿vale? En primer lugar, con una evidencia moderada, tenemos la terapia de presión negativa, también conocida muchas veces por el PIC. Es un tipo de terapia que, bueno, hay evidencia moderada porque, bueno, su uso también a nivel hospitalario, esta sí que se hace, sí que la tenemos en la gran mayoría de hospitales y seguro que alguno de vosotros ha manejado o ha visto este tipo de dispositivo. Bueno, es un cierre, también conocido como BAC, es un cierre asistido por vacío. Se usa en heridas crónicas complejas o quirúrgica que no responde a los tratamientos habituales.
Normalmente para aplicar este tipo de dispositivo se hace una limpieza muchas veces quirúrgica en quirófano, ya que la herida debe estar limpia sin signos de infección para colocar el dispositivo. Da buenos resultados, mejora la formación de tejido de granulación, reduce el tamaño de la herida y aumenta el cierre, aumenta esa cicatrización. Como hemos dicho, se hace como tratamiento coadyuvante, pero también es verdad que cuando se aplica este tipo de dispositivo durante las semanas, porque normalmente el tratamiento dura unas semanas, no se aplica otro tipo de tratamiento local. Se pone el dispositivo y se espera a esa mejora. ¿Cuál va a ser el inconveniente de este tratamiento? Pues el coste, ya que es superior, se hace uso de un dispositivo electrónico y tiene un mayor coste. Tiene que ser manejado por un experto, por lo menos por un personal sanitario que conozca cómo funciona. Y también hay que hacer monitorización tanto del dolor de la herida como de la infección y que no existan fugas en el aparataje porque si no, no hace el vacío adecuadamente. Pasamos a hablar sobre la terapia con ultrasonidos. Los ultrasonidos son ondas mecánicas que generan calor profundo e inducen una vibración. Por lo tanto, vamos a tener dos efectos sobre la herida. El efecto térmico, aumentando la temperatura de los tejidos hasta unos 40-45 grados. Y este aumento de temperatura lo que va a conseguir va a ser un aumento de flujo sanguíneo y así aportando un mayor aporte de oxígeno a la zona. Mejora la circulación y también va a haber una absorción de líquidos. Y luego, por otro lado, el efecto mecánico va a conseguir cambios de presión en el tejido, aumentando el volumen celular y modificando la permeabilidad de las membranas celulares. Hay una evidencia baja moderada para el uso en heridas no cicatrizadas. Se ha hecho uso en úlceras de miembros inferiores. Como resultado, pues sí que ha habido una reducción del área y mayor tasa de curación cuando se añade al tratamiento estándar, existiendo así una evidencia prometedora. Como hemos dicho de aquí atrás, pues bueno, pues es muy heterogéneo todos los estudios que hay, los protocolos, pues cada uno aplica en un protocolo diferente. Y bueno, pues el tema de variables también es diferente según bibliografías y todavía hay evidencia limitada sobre este tipo de terapia. Luego tenemos la estimulación eléctrica, que esta puede acelerar la cicatrización en heridas crónicas como en úlceras por presión, ya que promueve la regeneración celular y tisular. Son corrientes de baja intensidad que se aplican en la zona de alrededor de la lesión, estimulando el crecimiento de colágeno y la angiogénesis. Está contraindicado en heridas infectadas o en heridas con malignidad, tipo tumorales. La evidencia también es baja moderada, se ha hecho su uso en úlceras crónicas, acelerando el cierre y reducción del área afectada, y pues se podría utilizar como tratamiento coadyuvante si hubiese un protocolo adecuado, estandarizado. Inconveniente por la falta de estandarización y bueno, la evidencia que hay son de estudios pequeños, muy limitados. Luego tenemos la terapia con láser, la fotobiomodulación, que, que con ella se va a acelerar la cicatrización de heridas mediante la aplicación de luz, estimulando así la regeneración celular, reduce la inflamación, el dolor y el daño tisular. Existe también una evidencia baja moderada de este tipo de terapia. Se ha hecho ahí estudios donde se ha usado en heridas cutáneas y en úlceras venosas, también en úlceras de pie diabético. Como resultado, acelera la revitalización y reduce el dolor de la zona. Los ensayos son positivos y se pueden usar como tratamiento coadyuvante también en quemaduras superficiales y en heridas crónicas. Hay que evitar también pues, las heridas con sospecha de malignidad.
Y bueno, pues el inconveniente es que falta de estandarización de parámetros, sobre todo porque en el mercado existen muchísimos tipos de láser. Hay láser estéticos, láser de tipo ablativos y no ablativos, el de depilación, y no todos valen para tratar estas heridas crónicas. Luego cada tipo de láser pues tiene unas diferentes longitudes de onda y de profundidad a tratar, entonces por eso faltaría un protocolo donde se estudiase bien qué longitud de onda es la adecuada para las heridas crónicas o para las lesiones y a qué profundidad y el tiempo de aplicación. Luego tendríamos también pues, hablar sobre las ondas de choque. Su evidencia también es baja y el uso se ha usado en úlceras venosas y en pie diabético, dando resultados en la mejora del cierre y en el tiempo de curación, reduciendo también el tiempo de cicatrización. También es una terapia prometedora, pero requiere más ensayos. Como inconveniente, pues la falta de estandarización en las dosis, en el tiempo de aplicación y la evidencia pues aún es débil. Y antes de pasar a la otra diapositiva, en la primera diapositiva sí que nombré la radiofrecuencia, pero luego se me olvidó añadirla, pero bueno, como radiofrecuencia os voy a decir que seguro que también la conocéis, popularmente se está haciendo muy famosa, es una marca en concreto, pero es la que más, tanto en publicidad como en estudio, ha invertido, por eso es la más conocida, que sería la marca, la Indiva. La Indiva es una radiofrecuencia y bueno, y también está dando muchos buenos resultados, ya no solo a nivel rehabilitador o en fisioterapia, pero también en el mundo de la estética, de las cicatrizaciones, sobre todo posquirúrgicas, en cirugía estéticas, incluso cirugía de mama, de abdomen. En la cicatrización ayuda a esa cicatrización, ayuda a que la cicatrización luego no sea tan queloide, se afina más en tratamiento para las arrugas también, y luego ginecológicamente también se está utilizando para muchos tipos de problemas. Entonces también es una buena terapia y sobre todo también he leído estudios que se aplica en úlceras crónicas, sobre todo en úlceras de miembros inferiores y en pie diabético, ya que esta radiofrecuencia, como hemos dicho hasta ahora, todas estas terapias se aplican en la zona de alrededor de la lesión, en el tejido bueno. Entonces promueve también la radiofrecuencia, da calor en los tejidos profundos, que es lo que van a hacer que se van a regenerar más rápidamente, aportando mayor oxígeno a la herida y ayudando a ese cierre. Pues casi todos dan como resultado mejora en el cierre, reduciendo el tiempo de cierre si solamente aplicamos tratamiento en comparación con el tratamiento local. Ayudándonos al tratamiento local con estos tipos de terapias, se ve reducido el tiempo de cicatrización. Pasamos al siguiente bloque, al uso de sustancias naturales, también conocido como fitoterapia. Y bueno, pues tenemos muchas en el mercado. Y luego en las siguientes diapositivas lo mismo, también la he ordenado según evidencia científica, ¿vale? En primer lugar tenemos la miel de manuka y luego tenemos pues la aloe vera, la centella asiática, la caléndula, el uso de propóleos y luego pues el uso de diferentes aceites esenciales. Con evidencia alta en este bloque de sustancias naturales solo tenemos la miel de manuka, también conocida como miel médica. Hago ahí, lo pongo en rojo, que no nos confundamos con la miel casera, no es el mismo tipo de miel, aunque en apariencia veamos que es amarilla, quizás con el mismo espesor y tal, no es la misma, ¿vale? No usemos miel de comestible en heridas que no. Su uso está indicado en quemaduras y en heridas infectadas, también en úlceras venosas. Yo he tenido la oportunidad de usarla
en úlceras venosas con muy buenos resultados, acelera la cicatrización y también ayuda a desbridar ese tejido desvitalizado que muchas veces aparece en la lesión. Ese biofilm también lo ayuda también lo desbrida. Y como hemos dicho, pues bueno, es un producto médico. Y luego, pues con evidencia baja, moderada, incluso limitada, pues tenemos el resto de productos. He hecho una tabla porque como todos tenían la misma evidencia, pues así lo he simplificado un poquito. Por un lado tenemos el aloe vera, que bueno, pues su uso está indicado en quemaduras leves, en irritaciones, dando buenos resultados. Cuando se aplica hay un beneficio. Y lo único que tendríamos que tener cuidado pues con la dermatitis de contacto. Si hay algún tipo de alergia al producto, pues no aplicarlo. Pero a nivel de estudio científico, pues la evidencia todavía es insuficiente. ¿Qué ocurre con todo esto? Todas estas sustancias, porque normalmente, como son inocuas al paciente, pues la aplicamos porque no nos vas a hacer mal. Por ejemplo, el aloe vera, pues creo que todo el mundo en alguna ocasión nos lo hemos aplicado, te hace una quemadura solar o incluso alguna quemadura de cocina leve, pues si lo hemos tenido a mano en el frigorífico, lo hemos aplicado y como hemos observado una mejora, pues lo que no está evidenciado es si la mejora ha sido por aplicar el producto o porque simplemente, pues si somos personas sanas y el proceso de cicatrización se ha llevado correctamente, pues la mejora ha sido solamente por nuestra cicatrización. Entonces, pues ahí es donde hay falta de evidencia. Luego tenemos el uso de la centella asiática, que como he puesto en esta imagen, por ejemplo, a mí esta pomada me gusta mucho, la blastostimulina, y contiene centella asiática. Bueno, pues su uso está en la prevención y en la mejora de cicatrización. Como resultado se ha obtenido que ayuda en el aspecto de la cicatrización, pero no reemplaza así a ningún producto con productos de silicona. Luego tenemos la caléndula, que también se usa en pequeñas heridas, en pequeñas irritaciones cutáneas y sobre todo es más usada en la dermatitis por radiación, cuando el paciente está en tratamiento con radioterapia. Como resultado tenemos que hay beneficios tras su uso, pero bueno, harían falta estudios más grandes y rigurosos para evidenciar su uso. Y luego tenemos los propóleos, que también son utilizados en úlceras crónicas y sobre todo en llagas en la boca. Se ha demostrado mejora en la cicatrización y en el control inflamatorio de las lesiones y sería un buen tratamiento coadyuvante. Y luego como último, no caso, pero con evidencia baja, pues tenemos el uso de los aceites esenciales. Aquí, por ejemplo, he puesto el más, bueno, común o conocido, por ejemplo, el aceite del árbol del té, que se usa como tipo antimicrobiano en diferentes lesiones, sobre todo, bueno, yo en el mundo de la podología, la gente muy fanática de este tipo de aceite en la onicomicosis de las uñas. Por eso, por el tema antimicrobiano, hay gente que se lo aplica y ve mejoras, pero luego pues la evidencia no respalda su uso. Hay evidencia limitada en el uso de la cicatrización de heridas y bueno, puede haber riesgo de dermatitis alérgica por este tipo de aceites. Y luego, en el último bloque, tenemos la medicina complementaria, como puede ser la acupuntura y los suplementos nutricionales. La acupuntura tiene una evidencia moderada baja, ya que falta también por heterogeneidad en los estudios. Y bueno, y muchos estudios que hay están hechos, como aquí pongo, son estudios chinos. Entonces, bueno, como resultado sí que da efectos favorables en la reducción del tamaño de úlceras, sobre todo se ha usado en lesiones por presión y en los tiempos de curación.
sería como tratamiento coadyuvante cuando se busca mejorar la perfusión, ya que pues, bueno, se ha demostrado que al realizar esa acupuntura en la zona de alrededor de la lesión, pues mejora la perfusión sanguínea, el aporte sanguíneo, también controla el dolor y bueno, puede ser como adherencia al tratamiento. Aplicando este tipo de terapia, pues la persona también pues adhiere mejor al tratamiento. Al tener esos síntomas, pues continúa con el tratamiento adecuado. Y luego tenemos los suplementos nutricionales, como puede ser pues, el uso de vitamina C, zinc, arginina, complementos proteicos. Y bueno, como resultado, pues sí, son fundamentales para el papel biológico en la reparación tisular de la persona y la suplementación oral dirigida se ha demostrado mejora en la cicatrización. Como he comentado anteriormente, de paciente frágil, encamado, con déficits nutricionales, muchas veces cuando la úlcera, la lesión por presión empeora, se complementa con batidos hiperproteicos y es verdad que en el tiempo de unos días, unas semanas, se mejora, se observa esa mejora en la lesión. Entonces, pues está evidenciado que así es. Lo que pasa es que aquí también hago, lo pongo aquí en rojo, que este tipo de complementos, de suplementos, en personas sanas, en personas bien nutridas, no son efectivos y no son, y no tenemos por qué tomárnoslo. Últimamente también pues en personas que hacen ejercicio o en el mundo del deporte se suplementan con aportes, con estos tipos de suplementos nutricionales naturales, pero bueno, pues la evidencia dice que si estamos bien nutridos, llevamos una buena nutrición y analíticamente estamos bien, pues que ese aporte tampoco no va a beneficiar en nada. Y aquí para ir terminando, pues bueno, pues como he comentado al principio de este bloque, estas terapias alternativas se consideran tratamientos coadyuvantes con respecto al tratamiento de elección. Y nos preguntamos, nos podemos hacer la siguiente pregunta, pero ¿y cuál va a ser el tratamiento de elección? Pues el tratamiento de elección también va a depender de la lesión que veamos y va a depender del momento en el que estamos. Como hemos dicho, hay 4 fases y la herida va a pasar por esas 4 fases. Es importante identificar en qué fase nos podemos encontrar para ver qué podemos aplicar a esa herida. Va a haber momentos de la herida que va a requerir desbridamiento, o bien quirúrgico, o bien cortante por parte nuestra, o bien enzimático a base de pomada, pero vamos a tener que desbridar ese tejido necrótico o ese biofilm que está impidiendo la cicatrización. Luego, la herida va a necesitar control de la infección, va a necesitar que esté limpia y a la mínima, cuando aparezca esa mala olor o esa zona enrojecida alrededor de la herida, pues bueno, pues se puede hacer un cultivo de la herida y en el caso de confirmar infección, pues quizá va a necesitar también un tratamiento antibiótico oral, aparte de una cura local. Luego el control de la humedad, ya que la humedad tiene que ser óptima en el lecho para conseguir esa cicatrización. Luego, diferentes heridas a lo mejor también van a precisar de una descarga de la zona, sobre todo en las heridas de pie diabético, que como la imagen que la he puesto, que ocurre en la zona de debajo de los dedos del pie, pero se puede dar en un paciente joven autónomo, entonces el paciente necesita caminar, no lo vamos a dejar en reposo absoluto porque tenga esa herida. En muchas ocasiones el paciente tiene que seguir con su vida laboral. Entonces, pues se puede hacer una descarga de la zona, aparte de su tratamiento local, de su cura local, y descargando la zona también se va a ver una mejora en el cierre. Y luego, pues dependiendo del tipo de herida, la compresión de la herida, que está indicada en la herida, como hemos dicho, en las úlceras venosas. La úlcera venosa
ya en la última bibliografía, en los últimos estudios, le dan más importancia a la compresión adecuada del miembro inferior que al tratamiento local. Es más importante mantener esa compresión, darle esa compresión adecuada al miembro para que la circulación mejore a un tratamiento local. Y luego, bueno, pues el tratamiento convencional, el tratamiento estrella en este tipo de lesión va a seguir siendo la cura local por excedencia. Curas locales tenemos dos tipos. La cura seca, que es la que, como hemos nombrado en el tipo de heridas de úlceras arteriales, la cura seca se realiza en heridas donde sabemos que no hay aporte sanguíneo, que no va a mejorar esa herida porque no llega esa irrigación a la zona. Por lo tanto, se puede aplicar cura seca con povidona ayudada. Y luego la cura seca también, por excelencia, se da en las heridas quirúrgicas. Una herida quirúrgica que luego se cierra mediante sutura o mediante grapas, se aplica cura seca. En los únicos casos que está indicada. Para todo lo demás, se indica cura húmeda. ¿Cómo se va a realizar la cura húmeda? Pues no voy a meterme en el tema porque puede dar para otra ponencia de 1 de 2 horas y de las horas que queramos, pero en el mercado, si todo aquel que trabaje en hospital o centro de salud o en el ámbito sanitario, pues bueno, sabréis, porque lo habéis visto, que hay millones de tipos de parches, el que absorbe mucho exudado, el que no absorbe sudado, placas de alginatos, placas de, que no quiero decir, bueno, sí, de marca, pues el Aquacel, con plata, sin plata, el marca Alevín, que son los absorbentes, luego doble piel, pues ven apósitos de poliuretano, hay millones y cada uno está indicado para una cosa. Por eso es importante saber en qué fase estamos, qué es lo que necesita la herida para aprovechar también estos tipos de materiales. Siempre hago la connotación de que son materiales caros y entonces tenemos que aplicarlos y siendo consecuentes. Y bueno, pues de cura local no me voy a meter más porque no veníamos a hablar sobre la cura local de la lesión. Así que aquí ya damos por terminada la ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que hayáis conocido pues, tratamientos alternativos, que muchos de ellos están en estudio. También son difíciles de que se realicen estos tratamientos en ámbito hospitalario. Yo en ámbito hospitalario no realizo estos tratamientos, normalmente se dan en clínicas privadas y sobre todo en clínicas ponen investigación, son los que tienen más acceso a todos estos tratamientos y como bueno, pues la evidencia todavía está en estudio, pues igual como pasa con el de la presión negativa, como sí que hay evidencia, el dispositivo ya está en los hospitales. Entonces, igual pues cuando se observe que estos tipos de estas alternativas sí que dan muy buenos resultados, pues en coste-beneficio es interesante, pues igual también pues a lo largo del tiempo se puede introducir también en el ámbito hospitalario. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Fenomenal, pues estupenda ponencia, Almudena. Vamos, aquí todo el mundo encantado, todo el mundo diciendo que es súper interesante, súper interesante. Vamos, ha sido una completa masterclass. Muy resumida, muy resumida. Ahí con ese refuerzo ahí de los fundamentos de las úlceras, ahí recordando los conceptos de la universidad. Y bueno, esa cantidad de propuestas y alternativas que yo no sabía que había tantas en desarrollo. Y bueno, como tú dices, esa fase de investigación que tiene mucho futuro. Y bueno, hoy estamos hablando de que está en estudio de investigación, pero oye, lo bonito es pensar que tal vez mañana estemos hablando de actualidad, de lo que hoy es para el
futuro, mañana es actualidad. Entonces, una ponencia súper interesante. Pues tenemos por aquí unas cuantas preguntillas. A ver, comienzo con la primera, ¿vale? Venga, vamos. Cuando estabas hablando sobre la terapia celular, Sí. nos ha preguntado Ania que cuánto supondría el coste. Como has mencionado que el coste es elevado, bueno. Sí, vale, ya de precio no sé, pero bueno, en un congreso que estuve a principios de verano, por ejemplo, me consta que bueno, que están en fase de estudio porque la chica que hablaba venía de un hospital de Madrid y normalmente pues se hacen en sitios más pequeños, se hace el estudio y bueno, yo creo que todos estos tipos de estudios están financiados, están becados, entonces pues al final son es que no sabría cómo decir, pues en consultas más pequeñas, con pacientes pequeños, que pues, o estudios también universales que seleccionan diferentes hospitales y son los que lo llevan a cabo. Esta chica habló que también daba muy buenos resultados, pero también lo mismo, era una terapia que estaba en estudio y que los pacientes eran seleccionados y ya de coste, pues no comentaron, pero imagino que a nivel maquinaria también haga falta maquinaria y entonces por eso he dicho que todos estos tratamientos, pues a nivel hospitalario, a nivel que lo tengamos nosotros a mano, pues no los tenemos. Fenomenal. Vale, nos han preguntado también que en qué casos se podría valorar una terapia biológica como coadyuvante. Biológica, bueno, como he dicho, varios tipos, pues yo que de aquí sí que me leí varios estudios, porque también he hecho varias ponencias sobre esto, y algún estudio que otro, y en realidad se podría aplicar como tratamiento coadyuvante siempre, pues bueno, que se reúna, que el paciente quiera, que se indique contraindicaciones, indicaciones, se puede. Y si tú, por ejemplo, a lo mejor estás en un hospital, lo he preguntado, pero sería muy difícil. Si consigues hacer un estudio que el hospital también te lo acepte, esté bien argumentado el estudio y el por qué, a lo mejor sí que habría posibilidad de llevar a cabo, pero con lo mismo, con un seguimiento de pacientes estricto, muy pequeño, para no perder esa muestra. Y en realidad en todos los estudios que yo leí no había contraindicaciones, no había ocurrido nada adverso al aplicar esta terapia. Entonces, pues es factible. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que por falta de tanto recursos humanos, muchas veces recursos materiales en el hospital, por ejemplo, yo que trabajo en una planta de hospitalización de medicina interna, cuando curamos, hacemos la cura local y ya está, no podemos estar de venga, vamos ahora a aplicarle, por ejemplo, el PRP, que sería sacarle un análisis, centrifugar y con la misma inyectar con un dermapen o con una subcutánea alrededor, porque se aplica así, aplicar esa IPRP alrededor de la herida, pero eso que te puede llevar pues una hora y media de cura. Entonces, claro, pues eso lo pueden hacer pues, en clínicas donde digan, oye, es que me dedico a esto, el paciente viene, estoy una hora exclusiva con él, bajo en clínicas privadas, por eso muchas veces los avances estos tecnológicos pues siempre se dan más a en clínicas privadas porque bueno, pues porque están estudiando, Sí. porque tienen más tiempo, tienen el material. Nosotros para hacerlo, por ejemplo, también en el centro de salud normalmente tampoco tenemos la máquina, no hay máquina centrifugadora, entonces tampoco puede aplicar esta técnica en una consulta en atención primaria. Entonces, por eso yo todos los estudios que me leí no había inconveniente, pero claro, ¿en qué contexto, cómo se puede llevar a cabo? Es difícil. Está ahí los estudios, lo avalan, hay buenos resultados, pero a nivel en la sanidad pública, a nivel de hospitalización y tal, es difícil. Sí. Pues muy bien, buena respuesta. Vale, nos pregunta también Lucía. Dice, me está pareciendo una charla súper interesante. Almudena,
de todos los tratamientos coadyuvantes que nos estás presentando, ¿cuál tendrías en mayor consideración a aplicar considerando la evidencia, el coste y los beneficios actuales? Vamos, que ¿cuál utilizarías tú si tuvieras que elegir una? Hombre, como sanitaria siempre nos tenemos que ir a la evidencia. Entonces, el que mayor respaldo tenga en estudios se puede aplicar. Aunque muchos de ellos tengan evidencia moderada, yo todos los estudios que he leído hablan muy bien. Entonces, como yo me iría a los tratamientos más inocuos, saber que el paciente no le va a pasar nada por aplicarlos. Y yo, por ejemplo, no lo uso, pero yo ahora mismo que en podología también estoy en una clínica de fisioterapia que podemos tener el uso de la radiofrecuencia, que sí que la tenemos. Muchas veces sí que he tenido ahí la idea de coger a algún familiar que se preste, pero claro, la persona se tiene que prestar y llevar a cabo algunas sesiones. Yo sé de podólogos que sí que lo usan, porque los podólogos, por ejemplo, tienen mucho el láser, la fotobiomodulación, que es un tema que a mí yo también estoy muy interesada. Y aparte de en lesiones como pueden ser fascitis, tendinopatías, que se aplican y se reduce el dolor, cuando tú lo aplicas alrededor de la lesión, también promueve esa cicatrización y ese cierre. Entonces, claro, y el láser, una cosa voy a decir, yo por ejemplo en mi hospital tenemos una unidad de heridas crónicas que por ejemplo sí lo tienen. Una vez fui a ver a la compañera y cuando me sacó el láser dije, anda, lo que tenéis aquí láser. Lo que pasa es que la aplicación, pues creo, en mi planta una vez se lo llevo para aplicarlo en una herida y ya no sé el uso, pero por lo mismo, porque no da más, si tiene un montón de trabajo, entonces si te vas a poner, entonces por eso digo que a lo mejor en una clínica privada, pero bueno, en temas de cura, yo como siempre digo, estando la seguridad social, es difícil que el paciente te llegue por lo privado para que le trates esa herida y sobre todo esa herida crónica. O tienes muy ya el boca a boca, hablan muy bien de ti y tienen muchas esperanzas de que funcione y llegue a ti, o es difícil. Entonces, por ejemplo, yo el láser a mí, si lo tuviera, lo manejaría, y la radiofrecuencia, que es la Indiva, estoy segura de que muchos se han hecho alguna sesión de fisioterapia y ya la habéis probado o utilizado, porque los fisios la están utilizando un montón, porque acortan los procesos de recuperación. Eso ya está evidenciado. Entonces, el aplicar radiofrecuencia y tanto el láser, es que el láser creo que son 5 minutos de terapia, y la radiofrecuencia, para lo mejor en 20 minutos, como las ondas de choque, son 10-20 minutos de sesión y a lo mejor se pueden dar pues 3 veces por semana, pero claro, eso también tiene un coste. En la privada, si pregunta, tiene un coste que no todo el mundo pues está dispuesto a pagar. Pero bueno, son terapias que son inocuas y por, por probar, pero claro, nadie va a pagar por probar. Lo Entonces, que pasa. lo suyo sería que a ver si en algún centro de salud, hospital, se animase y hacer el estudio ahí Sí, con pacientes y probar que funciona, y sobre todo a nivel del sistema nacional, pues ver que si se reduce el tiempo de cicatrización, se va a reducir el coste de esa herida. claro. Entonces, si a largo plazo estamos ahorrando, pues ahí es por donde tenemos que enfocarlo. Efectivamente, efectivamente. Vale, tenemos también, tenemos un montón de preguntas. Nos pregunta también María Pilar, ¿qué me aconsejas respecto a este caso para aportarle alivio? Persona Aquí. que ha superado úlceras cardiovasculares, pero tiene piernas que le exudan mucho con todas las cremas y aceites que dan normalmente. Tiene la piel elefantítica. Al no tener sus piernas la capacidad de absorber ningún producto, se le quedan plastones de crema. Pues qué lástima. Tiene muy buena higiene, pero es constante lo que le pasa. Poca movilidad, anda poco, nutrición buena, pero a escondidas como alimentos con azúcar. Concretando, mi pregunta es, ¿qué producto alternativo que le pudiese hidratar y penetrar en la piel un poquito más? Porque como ya he dicho, todos los expulsa por su piel al no poder absorberlos. Vale. En primer lugar, cuando dice cardiovascular, entiendo que será alguna úlcera vascular.
En este caso es muy importante, imagino que por el contexto venosa es segura, habría que asegurarse que no tiene comprometida la arterial, no hay afectación arterial. Si no la hubiese, aunque ya no tenga úlceras y estén cicatrizadas, esta persona necesita medias de compresión. Ya si no un vendaje, unas medias. Y ya no solo las típicas que se compran muchas veces en farmacia, muchas de ellas las recetan los vasculares, porque tienen son un tratamiento médico y es recetada por el vascular. Entonces, valora primero si continúa llevando. Yo sé que es muy molesto y la gente no las tolera, pero es que en el tratamiento venoso, medias de compresión, sí o sí. Y luego no sé qué producto le echarán, le estará aplicando, pero el óxido de zinc va muy bien, y aparte de esa crema que dices tú, que muchas veces es muy pastosa en formato de crema pomada, pero creo que también las hay en tipo de loción. Entonces muchas veces a lo mejor son mejores en absorber. Y luego entre los aceites, a lo mejor comete si te han dado, te han facilitado algún tipo de aceite, es que no quiero, de estos hiperoxigenados, bueno, voy a decir la marca porque normalmente es el Mepentol. En el caso de la úlcera venosa va mejor el Mepentol, pero en leche, que el bote es blanco. Y bueno, pues echarle poquita cantidad y imagino pues eso, que tiene que ser venosa, porque las piernas venosas son las que supuran mucho, y ya si en algún momento también se le junta con algún tipo de celulitis, pues también va a existir esa supuración abundante. Fenomenal. Nada, la gente aprovecha también aquí para que sus consultas personales con la especialista. Sí, Sí, la bueno, verdad bueno. que aprovechar. Vale, también han dicho que si podrías compartir algún correo por si te quieren hacer alguna pregunta a nivel personal, Sí, claro. sin compromiso, por supuesto. No sé si lo quieres escribir por el chat o como quieras. Como quieras. Ay, Genial. Pues nada, si ay. alguien tiene alguna pregunta que quiera seguir haciéndole a Almudena así a nivel personal, como ahora, ya tenéis su correo. Muchas gracias, Sí. Almudena. Muchísimas gracias a vosotros. Tienes también más preguntitas. A ver, nos pregunta Miriam, ¿qué terapia natural crees que sería la más efectiva, aunque la evidencia sea baja? Claro, es que faltaba evidencia, sobre todo para úlceras crónicas. He metido ese bloque porque, bueno, pues siempre está bien saber un poquito más de las alternativas naturales, pero casi todas son más utilizadas pues en pequeñas heridas, en irritaciones. Entonces, lo que es en la aplicación en el mismo lecho de herida, la única que estaba evidenciada era la miel de manuka, porque es una miel médica y un producto médico. Yo aplicar el aloe vera dentro de la herida, pues, hombre, si ya te ves muy desesperado, que tienes una herida un año y no mejora, pues dice, mira, voy a probar durante unos días a ver cómo funciona. Pero habiendo otros tipos de pomadas tópicas, siendo productos médicos o sanitarios, pues yo lo natural, pues bueno, sí, siempre complementario, pero a nivel local, pues a lo mejor no lo aplicaría. Ya, sí. Para cosas más leves. Vale, nos pregunta también María Belén, ¿estos tipos de tratamientos son efectivos para úlceras de todo tipo que se suelen dar en personas de edad avanzada, ya sea por inmovilidad, por enfermedades que tienen, etcétera? ¿Se les suele aplicar? Como hemos dicho, como poder se podría, porque casi todos de ellos se han aplicado tanto en úlceras tipo algunas alternativas sí que están más para las úlceras por presión, y casi en todas las demás sí que se han utilizado en úlceras de miembros inferiores, vasculares y de pie diabético. El problema, pues claro, si tenemos una persona con una persona mayor
frágil, compleja, encamada, hay que valorar beneficios. A veces hay que ser más realista y decir, bueno, si con la cura local se está manteniendo, muchas veces no se va a conseguir ese cierre por los factores que he mencionado. Están los factores locales y los factores sistémicos. Ujú. Entonces, edad avanzada, con paciente crónico complejo, con varias enfermedades crónicas, que no se mueve, desnutrido, pues hay que ser consecuente que a lo mejor la cicatrización de esa herida, por desgracia, a lo mejor no se va a producir. Entonces también está aplicándole alternativas que aunque sean inocuas, pero está al paciente aplicándole otros tratamientos, pues a veces el beneficio, pues hay que valorarlo y no sería a lo mejor lo más adecuado en ese tipo de personas. Vale, y de momento ya la última preguntita que tenemos. Pregunto por la miel de manuka. ¿La habéis utilizado con mayor frecuencia y con resultados óptimos? Sí, yo esa sí la puedo recomendar porque ya te digo, tuve un caso de un familiar tratado una herida, era una herida venosa y al final acabamos en la unidad de heridas crónicas yo pertenezco al Hospital Universitario de la Resaca y el tratamiento fue miel de manuka y luego yo en el hospital en Santa Lucía también le pregunté a mi compañera de heridas crónicas si tenían ese tipo y también. Lo que pasa es que normalmente productos iba a decir restringidos, imagino que de mayor coste y lo suelen tener pues esas unidades específicas, porque yo no me canso, a mis compañeras siempre se lo digo, es que nosotros aquí en planta no podemos tener todo lo que existe, porque hay mucho mal gasto. Y hay que decirlo. Muchísimos de nosotros no sabemos para qué se utiliza la mitad de cosas. Utilizamos un apósito y a los 5 minutos el paciente se ha ensuciado y hay que cambiarlo, el apósito a lo mejor vale 15 euros, entonces no podemos estar usando a lo mejor 5 apósitos al día por el coste. Y este tipo de material, hay muchos apósitos también tópicos en el mercado y a lo mejor decimos, ay, es que yo voy, como yo digo siempre, al doble cajón o al sitio donde tenemos los materiales de cura y dice, pues yo es que este apósito no lo tengo aquí. No, pero a lo mejor siempre, a lo mejor en todos los hospitales hay una unidad de heridas que a lo mejor sí lo tienen y si contactas con ellas y dices que mira, valórame al paciente o creo que este paciente requiere de esto, a nosotros no tenemos ahí ningún problema. Nosotros hacemos una interconsulta a la unidad de heridas crónicas, vienen, valoran y dicen sí, esto. Entonces, como a lo mejor son apósitos que no los tenemos, pero ellos siempre nos lo dejan. Toma, una caja, lleva 5, tienes para los 5 días a la semana. Cuando se acabe, nos llamas, que te volvemos, y entonces a lo mejor nos deja pues ese tipo de apósito para ese paciente en concreto. Entonces, la miel de manuka sí está, se utiliza. Yo en mi familiar se la mandó y se la mandaron dijo, lo que pasa es que desafortunadamente es el caso que digo, y él tiene una úlcera venosa de años de evolución, no ha conseguido todavía el cierre completo, pero en el caso cuando se la valoraron que estaba en proceso infeccioso, se mejoró la infección, se redujo la zona, no se consiguió la cicatrización, pero se notó muchísimo la mejora. Lo que pasa es que también da humedad al lecho, pero bueno, muchas veces se aplica la piel y luego a lo mejor se pone un alginato que absorbe y con eso se va jugando con la humedad del lecho. Fenomenal, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más, a no ser que alguien quiera hacer así alguna ya en último momento. Bueno, que decirte, Almudena, que muchísimas gracias, que ha sido una ponencia maravillosa, súper completa, a la gente le ha encantado, a mí también. Sabes que esta es tu casa para lo que necesites, un Ya placer. sabéis que podéis contar conmigo para lo que haga falta. Muchas gracias. Yo espero tenerte por aquí el año que viene. Si te ves Siempre animada y digo que quieres, no, pero luego siempre digo que sí. pero luego. Luego empiezo ahí a pensar a ver Luego cuál es el empiezas siguiente a tema que le puede interesar empiezan a venir ideas. a los participantes. Siempre pienso en ello. Sí, ¿eh?
Es que siempre traes cosas interesantes. Y bueno, que muchísimas gracias también a los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestros buenos comentarios, por vuestras dudas, vuestro apoyo, vuestras preguntas, por todo. Y nada, finalizamos ya esta sesión, pero no os vayáis muy lejos porque ahora a las 11:30 vamos a tener otra ponencia de don Pablo de Blas Zamorano sobre el abordaje de las afecciones del sistema nervioso periférico para facilitar el movimiento y reducir el dolor desde una perspectiva interdisciplinar. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego. Hasta luego.